¿Qué tal? Nos encontramos con Paolo Rivera, él es especialista en Derecho Penal y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los peruanos, que es la corrupción. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias, Córdoba, por tu invitación acá para conversar un momento contigo. Paolo, hay muchos problemas en el país y uno de los principales que perjudica al Estado peruano es la corrupción. En este libro que estamos presentando el día de hoy y que vamos a comentar un poco, señala que la corrupción podría estar estructurada en el país. ¿Qué es lo que tú piensas? Bueno, la corrupción es un problema latente en el país. Estamos viendo y estamos viviendo en otras situaciones un destape de muchas ocurrencias, no solamente desde los Vladivideos, sino ahora los CNN audios, situaciones diversas en el tema político. Dos presidentes de nuestro país han sido prófugos: Alejandro Toledo, Ollantumala con la primera dama, PPK, Alan García está con impedimento de salir del país. La corrupción no solamente se da en este tipo de esferas, es una realidad latente que ya se venían arrastrando por años anteriores y ahora pues se ha visto destapado de una manera más magnificada. Eso siempre se ha dado. Un informe de la Defensoría señala que al Estado peruano le cuesta más de 12.000 millones de soles al año la corrupción. ¿Tú crees que ya se ha naturalizado la corrupción en el país? Indudablemente, indudablemente. La corrupción se ha enraizado tanto a ser una forma de vida. Y no solamente hablamos de temas grandes, desde un presidente de la República, un ejecutivo, un legislativo. Nos vamos hasta temas menores para el ciudadano de a pie, una persona que conduce su vehículo y es intervenida por un efectivo policial y simplemente le solicita una coima para dejarlo pasar de 50 a 100 soles, una cola para poder acceder, un pase de trabajo ahora que están los nuevos alcaldes provinciales, regiones, gobiernos regionales, para ingresar a laborar y entrar, lógicamente, a un puesto de trabajo. Hablamos de 1.000, 2.000 soles, hasta 500 soles. Se ha vuelto, lastimosamente, una modalidad de vida, en lo cual quizás los peruanos nos hemos visto envueltos y lo vemos de una forma natural. ¿Y tú qué crees, Paolo, que se debería hacer para combatir este problema tan importante que tiene el país? Definitivamente la forma más correcta para poder salir de la corrupción en la cual nos vemos inmiscuidos todos, y es verdad, y yo siempre hago un hincapié en una reflexión primaria e inicial de que todos los ciudadanos, dadas las redes sociales, ahora todos somos muy opinólogos y todos justamente tenemos una posición firme contra la corrupción, pero a veces uno mismo tal vez inconscientemente ingresa a esa esfera en menor escala, como te decía, ¿no es cierto?, con un policía conduciendo un vehículo. Yo soy de la firme convicción que la única forma para combatir la corrupción son las políticas de Estado en materia de educación. Si bien es cierto, hay un viejo dicho que dice: el loro viejo no aprende a hablar. Sin embargo, sí es posible cambiar cuando ya tienes una edad avanzada. Hablamos de 30 años, 25, 40, y pueden entrar a un nuevo sistema, a un nuevo enfoque de vida para darle al país una estabilidad. Pero esos no son las principales situaciones. Debemos atacar, lógicamente, al primaria, al kinder, a las nuevas generaciones. Se habla mucho del fortalecimiento de las instituciones, entonces tu idea está en darle mayor énfasis al tema de la educación. Por supuesto que sí, es definitivo. Tú puedes fortalecer las instituciones de mil y un formas. Por ejemplo, ahorita el tema del Consejo de Magistratura y el cambio radical, ¿no es cierto?, al Consejo de Justicia, ha hecho totalmente que aparentemente las instituciones estén fortaleciendo y está habiendo un cambio. Pero la realidad no es esa. No podemos cambiar las estructuras de las instituciones aumentando las normas, cambiando las formas, cuando el eje principal de la corrupción o de todos los problemas del Estado son las personas. Claro. Entonces las personas son quienes deben cambiar ese enfoque. Ahora, no solamente de pronto se fortalecen las instituciones y mejora el país, y como tú dices, ¿no?, en el tema educacional, que le das gran relevancia, sino también a través de investigaciones académicas como esta que el día de hoy estamos presentando, de alguna manera se ayuda a combatir la corrupción. Claro que sí. Cuando hablamos de educación, lógicamente, hablando en el tema, no solamente nos tocamos en el tema del kinder, de inicial, de secundaria, el tema académico y el tema educacional va en un enfoque general.
Porque si tienes un pueblo culto, lógicamente vas a tener un pueblo netamente académico y conocedor de sus derechos, de sus funciones y de sus obligaciones. Entonces, la labor del Estado es lógicamente eso, culturizar, educar a su población, pero no educarla solamente para vivir, sino para vivir en calidad. Ahora, cuando se destapa un problema de corrupción, las autoridades del sistema judicial muchas veces restringen las libertades de las personas involucradas en estos temas, ¿no? Y se escucha mucho de la prisión preventiva. Cuéntanos de qué se trata la prisión preventiva y en qué casos se puede o no se puede dictar una prisión preventiva. Definitivamente en el tema ya que hemos tocado, el tema de la educación y en parte justamente lo que va al tema de la corrupción, ahorita generalmente se establecen contra las personas que están teniendo, o los ciudadanos o funcionarios que han tenido actos de corrupción, medidas limitativas de derecho. Se conocen específicamente como medidas de coerción procesal personal, denominados pues prisiones preventivas. Diversos canales transmiten las prisiones preventivas que se establecen a funcionarios públicos. Son medidas que se toman a efectos de asegurar su concurrencia de estas personas al proceso, es decir, para que no se escapen del país, para que no huyan de la acción de la justicia. Considero a manera personal que ahorita la prisión preventiva está siendo usado indiscriminadamente. Conversaba días antes, ahorita en esta visita a Lima, rápido, que no es posible técnicamente que el Estado haga su trabajo y ejerza la justicia cometiendo injusticia. Claro. ¿A qué quiero llegar con esto? La prisión preventiva, al igual que cualquier institución procesal, penal, jurídica, para ejecutarse contra un ciudadano que ha cometido un delito o que presuntamente hubiera cometido un delito, tiene una serie de presupuestos y una serie de obligaciones o requisitos que cumplirse para dictaminarse, para ingresar al establecimiento penitenciario, para guardarlo hasta que su sentencia sea determinada, ya sea condenatorio o sea absolutorio. Pero a veces el Estado, o no digamos el Estado como ente ficticio, sino la persona en sí que ejerce, llámese un fiscal o un juez, ¿no? Ejercen esta prisión preventiva de una forma muy indiscriminada. Quizás hasta política. Efectivamente. No soy simpatizante de algunas decisiones y ahora que lógicamente ha sido removido de su cargo, ha sido inhibido del juez Carguancho en algunas ocasiones. Considero que esas formas o esas medidas son un poco fuertes. ¿Me entiendes? Que deberían ser tocadas con mayores situaciones. Considero que un funcionario público, llámese un juez y un fiscal, debe ser imparcial netamente. Debe mantener una cordura en el tema de los medios probatorios y si bien es cierto, hay mucha intuición, porque los jueces y los fiscales se guían mucho por la intuición, se conoce en el mundo jurídico como las máximas de la experiencia, algo que no está en los libros, no está en las leyes, sino por la propia condición de juez o de juez, quien es el que determina, tiene la situación de las máximas de la experiencia. Por la experiencia del conocimiento, yo sé o siento, presiento que tú eres culpable o responsable de un delito. Muy bien. Esas máximas de la experiencia no deben ser parcializadas políticamente, tienen que ser neutrales. Ahora, una prisión preventiva puede ser de 9, 18 o 36 meses. ¿Qué pasa si una medida de prisión preventiva se quiere prolongar, ¿no? ¿Eso es posible? Claro que sí. Yéndonos un poco más allá, a veces la prisión preventiva está impuesta de una forma un poco arbitraria, quizás con un sentido político, ¿no es cierto? Y desde su origen es un poco, por decirlo entre comillas, abusivo. Sin embargo, se respeta y continúa. Y se vuelve aún mucho más abusivo cuando pasado el tiempo se intenta prolongarse por un tiempo mayor. Lo que la mayoría de ciudadanos desconoce, porque tal vez no se les da de una forma más sucinta o más fácil de digerir al común denominador de los ciudadanos de a pie, que somos nosotros, ¿no? Que vamos al mercado, cocinamos, comemos, ¿no? Vivimos de las noticias y de las cosas diarias, es de que la prisión preventiva es una medida excepcional. ¿En qué consiste? Que tú ingresas al establecimiento penitenciario para realizar los actos urgentes e inaplazables que aparentemente ya están cuasi probados los delitos, casi al punto ya de solamente esperar la sentencia para que no te escapes, ¿no es cierto? Porque se entiende que al estar en el establecimiento penitenciario ya tienes quizás los suficientes elementos que ya está casi probado. Sin embargo, se entiende que las prisiones preventivas son en un proceso ordinario 9 meses y en un complejo hasta 18, en otros plazos hasta criminalidad organizada. La de 36. Claro. Curiosamente, ¿por qué llegar hasta el plazo máximo? Se supone que si te estás determinando una prisión preventiva, tienes cuasi el delito probado.
determinado. Si lo único que te falta es quizás diligencias para terminar de cumplir, ¿no es cierto? Y lógicamente terminar en una sentencia que se entendería tendría que ser condenatoria porque esta persona ya está en el penal. Relación que no se da. Al contrario, te establecen un plazo máximo y se vuelve a ampliar. Acá hay definitivamente una inacción del Estado, una debilidad del Estado. Y no solamente del Estado, sino de los órganos que hacen este tema. La justicia debe ser rápida, no solamente para la sociedad, para el ciudadano que lógicamente exige y sale a hacer marchas, también debe ser rápida para la persona que está en el penal, ya sea un funcionario o servidor público, para que se determine su situación jurídica, si es culpable o inocente. Rápida, pero nunca sumaria para estos casos que son tan complejos, ¿no? Definitivamente. Pero el tema de sumario tampoco no podemos limitarlos a las situaciones. Es imposible, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que se haya demorado tanto el tema de la convalidación para la extradición de documentos. O sea, no solamente hablamos acá de una situación procesal, hablamos de una situación política. Entonces no podemos permitir que estas situaciones vayan ambas a esa situación. Ahora, Pablo, no quisiera concluir esta entrevista sin preguntarte ya a puertas del Bicentenario, ¿no? Y ya lo ha tocado el libro que tenemos acá sobre la mesa, el tema de la corrupción. ¿Qué mensaje tú tendrías para las nuevas autoridades que ya han iniciado sus labores, ¿no? Y que van a estar desde este año hasta el 2022 y van a ser las autoridades del Bicentenario? Sí, definitivamente. Las autoridades elegidas ahora tienen un gran rol. La población, a contrario de años anteriores, tiene una desconfianza absoluta. Si antes se consideraba que no había mucha confianza en el Poder Judicial, el Ministerio Público y en las instituciones públicas, como sean las municipalidades, ahora mucho más. La desconfianza es absolutamente notoria. Entonces, estas autoridades tienen el deber de ingresar no con el pie en alto, sino con la cabeza baja y con el ánimo de servicio. El ánimo de servicio para hacerle entender al ciudadano que ellos están para servir, para ayudar y para cumplir las funciones a cabalidad. Para el bienestar común. Definitivamente. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en esta visita. Muchas gracias a ti.